Básquetbol, una sana adicción. El básquetbol en Irapuato cuenta con una historia plasmada con bellos y exitosos recuerdos. El básquetbol tiene un lugar muy especial en Irapuato. Grandes equipos desde la década de los 40 fueron formando una historia plagada de éxitos a nivel municipal y estatal. Y es que el llamado deporte ráfaga tiene algo muy especial, que desde el primer momento en tener un balón en las manos, se convierte en una sana adicción, imposible de expulsar. Inicios. La historia del básquetbol en Irapuato relata que todo inició en la década de los 40, cuando varios quintetos se fueron formando para sostener los primeros torneos, teniendo como escenario la cancha ubicada en el patio de la presidencia municipal. Ahí apareció el legendario Quinteto Rancheros, comandado por el señor Francisco Planchao Galván, el Torete Martínez y Jesús Cris Flores. Este último, catalogado como el mejor basquetbolista irapuatense de todos los tiempos, digno representativo en campeonatos nacionales. Otros quintetos como Rancherillos, Bohemios, Cachorros, Casa Cornejo, RCA, entre otros. Posteriormente, teniendo ya como escenario la histórica cancha Fernando Dávila, nominada como la Universidad del Básquetbol. En la década de los 50 y 60 llegaron Águila, Alas, Sección 11, Hacienda, Policía, Revolución, Locatarios, STIC, Capoa, 16ª Zona Militar, Caminos y Puentes, Guanomex, Preparatoria, Electricistas, Escuela Normal, Juan Duns Escoto, Del Monte, del Centro, entre otros, así como Salamanca, Valle de Santiago, T. León, que como invitados de lujo le daban un plus al torneo municipal dentro de primera fuerza. Hegemonía plena. El buen básquetbol que se veía en el torneo local empezó a rendir frutos en las competencias estatales. Irapuato mantuvo la hegemonía sobre León, Universidad de Guanajuato, Celaya, Salamanca, Valle de Santiago, Cortázar, en todas las categorías establecidas para estas eliminatorias que tenían como objetivo llegar a los campeonatos nacionales. Inolvidable. Uno de los grandes logros y motivo de orgullo para el básquetbol irapuatense fue el Campeonato Nacional en Puebla de 1963, con la obtención del título por la Selección Guanajuato Juvenil C. Los egresados de la Universidad del Básquetbol, cancha Fernando Dávila, Baltasar Vargas, Alfonso Herrera, Luis Martínez, Alfonso García Vela, Francisco García Vela, Raúl Merino Torres, Roberto Rodríguez Palacios, Higinio Almanza Rieta, conformaron la base de este glorioso selectivo guanajuatense. Los acompañaron Héctor Tetos Pérez, Celaya, Arturo Pitos Guerrero, León, Arturo Oson Tiveros, León, y Federico Gato Sánchez, León, dirigidos por el también irapuatense profesor Benjamín Merino Palato. Subcampeones nacionales. En ese mismo campeonato nacional en Puebla, la selección Guanajuato categoría A, conscriptos, tuvo relevante actuación al grado de llegar a la gran final contra Durango. En los últimos segundos sucedió algo extraño. En contra de Guanajuato, el marcador fue 97-98. La dupla, Román Flores Arana y Juan Antonio Gordini Rangel, lució enormidades. Jesús Briceño, Efraín Prieto, Víctor Vázquez, Carlos Soto y Jorge Aceves eran la base de este selectivo, dirigidos por Ignacio Dulcero Barbosa. ¡Equipazo! Nacionales en Primera B. Soberbia actuación en el Nacional Primera B. En Aguascalientes, derrotando 2 ocasiones a los Dorados de Chihuahua, que llegaban con una constelación de estrellas. Sin duda, inolvidables por lo que hicieron los guanajuatenses, llevando como base a Irapuato, Juan Antonio Gordini Rangel, Luis Lonjas Martínez, Jesús Briceño, Carlos Soto, Víctor Vampis Vázquez, Efraín Prieto, Lauro Solís. Como refuerzos, Javier Tigre Mena y Aurelio Gallegos de la Universidad de Guanajuato.
En Durango, 1967, donde se obtuvo el título de campeones de consolación, mérito que se le daba al ocupante del cuarto lugar, además de ganarse el derecho para estar en el siguiente campeonato nacional. La base de esta selección, conformada por Fernando Chivica Fernández, Baltasar Vargas, Luis Lonjas Martínez, Antonio Hernández, Miguel Antonio Amigo González, Arturo Montaño y Carlos Guzmán Andreu. La complementaron Salmerón, El Oriental, El Huicho, El Fanta y Hugo Rocha. En Ciudad Delicias, Chihuahua. En el Nacional Primera B, en Ciudad Delicias, Chihuahua. Nuevamente Irapuato fue base. Hay que decirlo, no les fue nada bien como equipo, pese a contar con excelentes jugadores, incluyendo a los refuerzos. Miguel Antonio Amigo González Ruiz, Carlos Castañeda, Luis Lonjas Martínez, Fernando Chivica Fernández, Tena, Baltasar Vargas, Carlos Guzmán Andreu y Miguel Ángel Valle Asa. El profesor Benjamín Merino Palato fungió como entrenador. Como refuerzos, Isaías, Fanta, El Oriental y Toño García. Grandes satisfacciones. El básquetbol irapuatense estaba en su apogeo. Las actuaciones en los nacionales no pasaba desapercibido. Selectivos como Escuadra Guinda de Tampico, Dorados de Chihuahua, Marina, Comunicaciones, Telepar y La Salle del entonces Distrito Federal, Universidad de las Américas de Cholula, Puebla, en sus giras por la República Mexicana, escogían Irapuato para sus actuaciones. Internacional. Incluso, a nivel internacional, también la afición fresera que gustaba del llamado deporte ráfaga tuvo la dicha de disfrutar de un gran espectáculo, con la presencia del Harlem All Stars, que en 2 ocasiones visitó la capital mundial de las fresas. La primera presentación fue en la presidencia municipal y la segunda en la escuela preparatoria oficial, ubicada en ese entonces en Álvaro Obregón, a un costado del templo El Convento. Un selectivo cubano también visitó Irapuato, teniendo como escenario el gimnasio ferrocarrilero, que lució un lleno impresionante. En lo individual, aun cuando el básquetbol es un juego de conjunto, las individualidades también destacaban. Iniciando con la década de los 40, se menciona a Francisco Planchao Galván, Jesús Cris Flores. Posteriormente, vino uno de los que más alto llegaron a nivel internacional, como fue Raúl Berrinches Hernández, integrante de la selección nacional. Posteriormente aparecieron Juan Antonio Gordini Rangel, Lauro Solís, Román Flores, Víctor Manuel Vázquez García, Sergio Bob Castañeda, Luis Martínez, Miguel Antonio Amigo González Ruiz, entre muchos más, quienes brillaron con luz propia a los más altos niveles. Actuaciones sobresalientes en campeonatos nacionales de Juan Antonio Gordini Rangel, sobre todo aquel en Aguascalientes ante Chihuahua, a quien derrotaron en 2 ocasiones. Le trajo como reconocimiento la invitación para que ingresara al Quinteto Dorado en la gira que desarrollarían por toda la República Mexicana y en el extranjero. Otro equipo, Marina, por conducto de su entrenador, Gustavo Sagiente, buscó llevárselo. Orgullo fresero. El caso de Miguel Antonio Amigo González Ruiz fue similar. En el Nacional de Ciudad Delicias, Chihuahua, recibió el reconocimiento por sus actuaciones sobresalientes por parte del entrenador Dorado, además de una invitación. Víctor Manuel Vázquez García. En una de las visitas a Irapuato por parte de Universidad de las Américas, con Mr. Morris al frente, le llamó poderosamente la atención la calidad de los freseros, Miguel Antonio Amigo González Ruiz y Víctor Manuel Vázquez García, por lo que les giró la invitación para integrarse al quinteto universitario. Ahí inició una trayectoria sumamente exitosa de Víctor Manuel Vázquez García, basquetbolísticamente hablando. Miguel Antonio González Ruiz decidió declinar para dedicarse completamente a sus estudios normalistas. Sergio Bob Castañeda, jugador más valioso del Campeonato Nacional desarrollado en La Paz, Baja California, en 1976, fue la nominación justa y merecida para el irapuatense Sergio Bob Castañeda.
Merced a ello, llegó la nominación para integrarse a la Selección Nacional Juvenil que se preparaba para el Centro Básquet a desarrollarse en Sao Paulo, Brasil. Ahí brilló con luz propia para orgullo del básquetbol fresero. Liga Mexicana. No puede dejarse de lado lo que Irapuato representó en Liga Mexicana de Básquetbol, Limeva, al frente del licenciado José Manuel Guzmán Andreu. El Quinteto Águilas dio mucho de qué hablar en pro de este deporte en Irapuato. Gran camada de basquetbolistas freseros tuvieron oportunidad de codearse con potencias de otros estados. Adrián Martínez, Víctor Tampico Espinosa, Arturo Camote Vázquez, José Cañas García, Sergio Bob Castañeda, Enrique Becerra, Víctor Manuel Jiménez Loa, Francisco Cadáver Arredondo, Julio Martínez, que en paz descanse, entre otros. La afición. Mención especial se merece la gran afición por este bien llamado deporte ráfaga. En todas y cada una de las veladas, la histórica cancha Fernando Dávila se veía pletórica, su tribuna repleta y alrededor del rectángulo de igual manera. Todo ello era motivante para el basquetbolista que entraba a la cancha a dar su máximo esfuerzo, pues se sentía en la obligación de brindar buen espectáculo. Y no se diga en los torneos estatales, eran llenos hasta la azotea. Así era la pasión por el básquetbol en Irapuato. Arbitraje. En el renglón del arbitraje también se puede presumir de haber contado con elementos que llegaron alto en esa difícil profesión. Gumercindo Castro Rodríguez, sin duda de los más destacados, llegó al circuito superior de básquetbol, junto con el profesor David Martínez Loza, el primero en mención, con una trayectoria de 12 años, infinidad de campeonatos nacionales. El profesor Martínez Loza, con 7 años en Cimeva, así como campeonatos nacionales. Jorge Cortés, trabajando en campeonatos nacionales de Primera B, con destacadas actuaciones. Lo mismo en Liga Mexicana de Básquetbol, Limeva. Ahí lo secundaron elementos como Gumercindo Castro, David Martínez Loza, J. Jesús Velasco, Modesto Vivas, Roberto Aguilar y Luis Martín Rivas. La baraja era bastante amplia y con reconocida capacidad. Ícono. Mención aparte merece el señor David Mares en el arbitraje irapuatense, un verdadero ícono que dirigió atinadamente a infinidad de elementos para que fueran excelentes jueces. Además, uno de los máximos exponentes en lo que a la anotación se refiere, su presencia en campeonatos nacionales prácticamente era imprescindible. Personalidades. Sería injusto no citar a quienes con su trabajo, dedicación y sobre todo amor al básquetbol irapuatense lograron mantenerlo en las alturas por varias décadas. Profesor J. Jesús Vaca Gaona, Miguel Peraza Romero, Valente Guerrero Álvarez, licenciado José Manuel Guzmán Andreu y profesor Federico Soto Moreno. Cada uno de ellos pusieron su granito de arena en pro de este bello deporte. Muchas gracias, señores. Por todo lo anterior, no hay duda, Irapuato se ha significado por ser real protagonista en lo que a básquetbol se refiere. La producción de excelentes basquetbolistas en esta bendita tierra fresera se mantiene vigente. ¡Viva el básquetbol! Básquetbol, una sana adicción.